Infografía, esa es la primera pregunta. Yo me imagino que ya lo habrán buscado en Google, el mejor amigo de todos, pero bueno, yo lo voy a repetir un poco, ¿no? Que una infografía es una representación gráfica de información, datos y conocimientos. A mí me gusta resumirlo en dos palabras. Lectura visual. Es una forma que con gráficos de leer. No significa que tengamos que dejar de leer libros ni que las infografías van a sustituir los textos largos, pero sí que es una forma más rápida de hacerlo. Actualmente, a nivel profesional, la gente se ve muy saturada de información y gracias a las infografías es la forma más rápida de leer mucho contenido, ¿no? Y bueno, un poco la historia de las infografías, ¿no? Increíblemente, aunque ellos no lo supieran, 2000 años antes de Cristo, los jeroglíficos que eran utilizados en el antiguo Egipto se pueden considerar una infografía porque era una representación gráfica a través de iconos y diseños, ilustraciones, pues contaban su trabajo, su religión, sus hábitos y su vida. Y gracias a estos jeroglíficos es que luego se ha podido traducir y escribir la historia, ¿no? ¿Por qué se llaman infografía? Es que es un poco curioso, ¿no? Es un término totalmente del periodismo y viene del acrónimo de información más grafía. Desde el 1400, con el movimiento del Renacimiento, pues Leonardo da Vinci, sus estudios, sus investigaciones las iba pintando, dibujando, que si ustedes se fijan, pues parece una infografía, porque tiene todos los dibujos de todo, con unos textos acompañados de como de anotaciones, ¿no? Luego en el 1800 ya es cuando, gracias a la prensa escrita, los primeros diarios empezaron a incorporar gráficos. Si se fijan, tienen ahí dos imagencitas y luego mucho texto, mucho texto, mucho texto. Mire, por ejemplo, esto que es la historia universal, cómo le hicieron una infografía, que aunque se ve así muy cargada y muy complicada y diremos, pero esto sí es viejo, en realidad esto también se puede considerar totalmente una infografía porque estaba contando de una manera más visual que textual una historia. Ya a partir del 1900, gracias a las nuevas tecnologías, el periodismo evolucionó y con esa evolución también vinieron la evolución de las infografías. Ya había menos texto, iniciaba todo a ser más visual. A mí me encanta esta imagen porque es eso, o sea, ya mira cómo se nota más la chica con el abrazo que ya todo el texto en sí, ¿no? Ya luego a partir de 1900, pues entonces ya muchas personas más y muchos sectores de distintas industrias de trabajo iniciaron a usar las infografías. Por ejemplo, para la medicina, para contar en educación, como estoy haciendo yo ahora, que estoy contando algo, pues así los profesores también, para explicar mapas de transporte público, de cómo llegar a un sitio en tren o en autobuses, para contar historia, para ciencia, seguramente ustedes lo habrán visto en vuestros libros también, que te iba contando paso a paso. Y bueno, esto es una tabla que yo les hice de resumen para ver un poco las características que tenían las infografías antes, en los 80, en los 90 y ahora a partir del 2000, ¿no? En los 80 pues había más texto y menos gráfica porque estaba iniciando todo este movimiento. Solo se utilizaba mayúscula, es algo un poco curioso, pero la mayoría solo tenían mayúscula y era muy poco llamativa. Los diseños y las ilustraciones carecían de esa esencia que llama la atención al lector. En el 90, pues ya se empieza a poner mucho más contenido de valor porque se van tomando más en serio, se utilizan las minúsculas y las mayúsculas mezcladas, se inicia a tener gráficas muy llamativas y pero aún así todavía queda un poco de caos en el diseño, como que vemos un diseño pero un poco caótico, como que tú no sabes bien el inicio y el final, cosa que luego ya ahora, a partir del año del 2000, se ha mejorado bastante. Lo primero es que ahora se lee mucho más rápido, que los gráficos son mucho más simples y mucho más comprensibles, que los colores están adaptados para que te atraigan y para que lo entiendas más rápido, y sobre todo ahora mucho más gráfico y muy poquito texto. Si se fijan, miren ahora, o sea, esto es en Google lo que buscan ustedes, pues hay gráficas que te dicen datos y la palabra infographic en inglés, o sea, en el 2010 es que empieza, pero ahora en el 2012 es una de las cosas más buscadas. Es muy fácil ahora mismo que pongan un tema y al lado infographic para ver qué hay, para ver de manera visual qué encuentran, ¿no? Es impresionante, de verdad, la evolución y la efectividad que están teniendo las infografías. A ver, cuando hablamos de infografía, no todas son iguales y hay
tres tipos, básicamente, aunque esos tres tipos luego tengan más tipos, ¿no? Pues los mapas, que como le dije, los mapas del transporte o los mapas del mundo, de los países, pues también son un tipo infográfico. Luego las partes visuales, que es lo que estamos acostumbrados a ver siempre, pues una gráfica completa llena de elementos. Y luego los vídeos, se están utilizando mucho ahora los vídeos infográficos que tienen mucho texto, muchas gráficas, muchas barras que se van creciendo y son interactivos, y hacia allí es donde apunta un poco el futuro de la infografía. ¿Qué elementos tiene una infografía? Si ustedes quieren crear una infografía, ¿en qué se tienen que basar? Pues que tenga ilustraciones, que llaman mucho la atención. También pueden ser dibujos, que no tienen que ser a mano, porque ahora ya con esas tabletas que hay nuevas puedes pintar con el ordenador. Pues gráficas, pues las barras que te indican los porcentajes, textura, o sea, a lo mejor un fondo que sea así bien texturizado, a lo mejor algo con madera, por ejemplo, ¿no? Colores, o sea, no elige solo un color, elige varios colores que combinen entre sí. Lo más básico son las formas siempre, pues círculos, rectangulitos, líneas. Las líneas son buenas para separar un tema del otro, diagramas, tablas y textos, por supuesto. ¿Para qué usan las infografías? Pues mira, las infografías básicamente se usan para seducir. Si yo quiero que algo le llegue a alguien rápidamente, pues yo lo hago en formato infográfico. También para explicar temas muy difíciles, sobre todo cuando tienen que ver con muchos datos. La mayoría de gente ve barras y claro, la gente que estudia economía y está en administración de empresa, pues la sabe interpretar, pero a lo mejor las otras personas, pues que no han estudiado esa carrera, le cuesta más, y gracias a las infografías, que las barras son mucho más sencillas, tienen mucho menos datos numéricos, pero todo es mucho más visual, lo pueden interpretar enseguida. Y también temas muy difíciles, por ejemplo, si tengo que contar una historia, pues a lo mejor lo cuento con un timeline y todo va pasando así añito por añito, y a mí se me va quedando mucho mejor que a lo mejor leerme toda una página, ¿no? Disminuir la cantidad de texto informativo, por lo que os conté antes de una saturación que había, se usa muchísimo para el periodismo, los periodistas son los que más lo utilizan, para educación, para ciencia, para medicina y para los mapas. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar una infografía? Pues que todo tema complejo se hace sencillo, que se lee muy rápidamente, que a las personas les encanta verla y les encanta compartirla, o sea, reciben una y la comparten con sus amigos también, y que está siendo muy efectivo últimamente.